Hola, buenas tardes. En el día de hoy presentaremos un nuevo caso en el programa. Este caso es muy especial. Hoy nos encontramos con Jocelyn y su hijo Matías. Hola, mi nombre es Jocely, soy la mamá de Matías y vengo a dar mi testimonio de cómo fue cuando me enteré que Matías padecía heterotaxia. Me hacían controles seguidos para ver cómo iba evolucionando, si iba bien o no. Tuve un parto natural. Cuando Mati nació, tuvimos que ir seguido al cardiólogo para que le dé tratamiento, para ver cómo iba él. Cuando Mati se fue a estudiar, me costó mucho, porque soy muy pegota a él, pero bueno, por suerte hoy en día está bien con tratamientos, dietas, que lo ayudan muchísimo a que él siga adelante. Quienes nos contarán un poco de cómo fue su transitar con el síndrome de heterotaxia cardíaca junto con dos especialistas. Heterotaxia es un síndrome poco común que se da en el embrión durante su desarrollo, afectando a los órganos, pero frecuentemente al corazón. En este caso tenemos a Matías, quien padece de heterotaxia cardíaca. Bueno, cuando empecé a tener conciencia y entender mi situación, supe que a la larga me iba a traer consecuencias. De chiquito siempre le decía a mi mamá de que me agitaba o me costaba respirar. Esto hizo que no pueda jugar con varios chicos, que no pueda hacer algún deporte, entonces me afectó en ese sentido. Eh, Gracias a Dios siempre tuve a mi mamá que estuvo conmigo, entonces siempre me sentí acompañado. Hoy en día tengo que realizar dietas que sean acorde a mi peso y me den la energía suficiente, porque al tener el corazón de esta manera no produce la sangre como se debe y por ahí disminuye la presión o tengo desmayos. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la heterotaxia, que ahí nos explicaba un poco Julieta que era esta patología. Para entender un poco la palabra heterotaxia, heteros viene de la palabra hetero, diferente, y taxias viene de la palabra ubicación, posición, o sea, es una posición diferente. En términos generales, justamente es el diferente ordenamiento de los órganos, o sea, la inversión del lado derecho a izquierdo o viceversa de los órganos torácicos y abdominales. Esto abarca un montón de diversas patologías por la gran cantidad de posibilidad que hay de estas inversiones. Hay muchísimas, podemos hablar en este caso de 3 que se pueden resaltar, que es, situs inversus. Para también poder entender la palabra, situs es sitio y inversus habla de inverso, o sea, en un sitio inverso. Cuando hablamos de situs inversus totalis, es cuando la mayoría de los órganos, casi todos los órganos del lado derecho, se encuentran en el lado izquierdo. O viceversa, como se encuentran en el lado izquierdo todos los órganos del lado derecho. Y después podemos hablar también del situs inversus incompleto, que es cuando solamente un número limitado de órganos está en un lugar incorrecto. Después podemos hablar del situs inversus ambiguo, que es cuando un número, un solo órgano o pocos órganos se encuentran cambiados de lugar. La gravedad de estas malformaciones son muy variables. Por ejemplo, podemos destacar que en situs inversus hay ciertos casos que no tienen un problema, que no son un problema en sí mismo, pero otros que presentan malformaciones cardíacas que conllevan a otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, acá podemos destacar a lo que sería la asplenia, que son isomerismos derechos, en el cual podemos ver que es un defecto de lateralización, los cuales tienen un vaso muy pequeño o directamente es ausente. En este caso, por ejemplo, se le llama isomerismo derecho porque el lado izquierdo es igual al lado derecho. Mientras que después, cuando hablamos de polisplenia, es isomerismo izquierdo. Acá también hablamos de un defecto de lateralización, pero los vasos se encuentran múltiples, pero de pequeños tamaños. Después tenemos, en este caso, el lado derecho es igual al lado izquierdo.
Esta patología tiene inicio en lo que es la infancia neonatal, por lo tanto es una cardiopatía congénita. Y hoy vamos a hacer hincapié en lo que sería la polisplenia dentro de esta clasificación, el isomerismo derecho de la dextrocardia, que bueno, es justamente el caso que vamos a tratar, que es lo que tiene Mati. Bueno, les voy a contar un poco. El isomerismo izquierdo se presenta más o menos a las 4 semanas del desarrollo embrionario y se ha visto que en varios pacientes la madre suele tener un desbalance en la serotonina en el periodo embrionario o ha consumido antidepresivos o medicamentos que sean del tipo ISRS. En estos casos es bastante dificultoso poder generar un trasplante de corazón porque muchas veces tienen absolutamente todo lo que es arterias y venas de diferentes ubicaciones, por lo tanto es totalmente riesgoso hacer un trasplante y una operación de esta magnitud, siendo que llevando un tratamiento equilibrado la persona puede convivir con esto. Es más, hay muchos casos que descubren que padecen esta patología ya en la adultez por situaciones o causas indirectas, es decir, van al médico por vómitos o dolores intestinales y haciendo estudios se fijan buscando otro tipo de enfermedad y cuando hacen radiografías y eso se dan cuenta que en realidad tienen el corazón, que normalmente estaría del lado izquierdo, se encuentra en el lado derecho. Bueno, hoy traje también unas radiografías para que se puedan ver bien el hecho de una persona que tiene heterotaxia, en donde se ve que el corazón está dado vuelta por el lado derecho, mientras que también traje otra para que vean cómo sería en una ubicación normal el corazón, que en este caso se llamaría situs solitus. Bueno, ahora en pantalla van a pasar estas radiografías para que se vean mejor. También podemos hablar de lo que es la transmisión, por qué surge esto. Y bueno, hay 3 variantes. La más común es por ser autosómico recesivo. Después podemos hablar de causas un poco frecuentes, que son autosómicos dominantes. Y después podemos hablar de lo que es bastante poco frecuente, que es ligado al cromosoma X, que en este caso es el que tiene Mati. Hay 2 formas de poder diagnosticarlo. Una de las formas muchas veces suele pasar en la etapa prenatal, en donde se puede identificar a través de una ecografía. Generalmente se presta mucha más atención en la ecografía específico en estos casos cuando hay precedentes familiares. Mientras que después hay otro tipo de diagnóstico que ya se basa cuando el bebé puede nacer o es una persona adulta, por también técnicas de imagen o identificación del gen SIC. El gen SIC3 es una proteína de zinc que es expresada en el cerebelo y bueno, justamente esto es lo que hace que después ayude a nivel embrionario a ubicar los órganos en su lugar. Cuando esta proteína tiene este gen alterado, puede presentarse estas ciertas mutaciones. Después, bueno, el tema del tratamiento es bastante específico. Por ejemplo, si hablamos del defecto de lateralización, no tiene un tratamiento específico. Es bastante amplio y se tiene que ver cada caso. Por ejemplo, con Mati los controles los hacemos frecuentemente, es eso y llevar una dieta balanceada. Además, les he dado ejercicios de bajo impacto. Trabajamos también con otros personales de la salud para poder llevar el caso y estamos continuamente en lo que sería un cuidado personal. Bueno, vamos a dejar una imagen para que se vea bien cuál es la diferencia entre
un corazón que está ubicado perfectamente y una persona que tiene heterotaxia, generalmente se produce una alteración temprana en el desarrollo cardíaco. Esto causa un isomerismo en la aurícula, por ejemplo, derecha o izquierda, que esto es lo que desencadena la heterotaxia. Los pacientes con heterotaxia suelen tener defectos en lo que es el tejido de conducción, por lo tanto tienden a tener más susceptibilidad a lo que es el nodo sinusal y la fibrilación atrial. Bueno, para cerrar, es un dato muy interesante contarles que sigue siendo una fuente de investigación todo lo que son este cierto tipo de anomalías, pero sí se ha visto varias mutaciones asociadas entre sí que coinciden en estos casos. Hola, muy buenas tardes. Primero les quería agradecer por invitarme al canal y por darme esta oportunidad de poder explicar un poco más sobre la heterotaxia y sobre el caso especial de Matías. Primero voy a empezar a hablar de manera general para que me puedan entender mejor y luego voy a pasar a explicar el caso de Matías. Para empezar, quiero explicar sobre los síndromes de la heterotaxia, los cuales representan un grupo de enfermedades caracterizadas por una alineación incorrecta de las estructuras cardíacas entre sí, o puede ser en relación a otros órganos, que esto da como resultado una cantidad de enfermedades cardíacas congénitas, las cuales incluyen alteraciones del situs visceral. Las cardiopatías congénitas son anomalías de la anatomía normal del corazón. ¿Por qué congénita? Porque se producen cuando se forma el corazón y se nacen con ellas. En ocasiones son hereditarias debido a alteraciones en los genes y su transmisión en la descendencia. Pero también no toda cardiopatía congénita es hereditaria. Puede ser producida por alteraciones adquiridas o alteraciones medioambientales que afectan durante el estado embriológico de la formación del corazón del feto. Con los avances tecnológicos es posible diagnosticar muy precozmente en la gestación las cardiopatías. Ahora, con la tecnología en la actualidad, el diagnóstico se puede realizar entre la semana 14 a 16, que son 4 meses de embarazo, aunque la anatomía cardíaca se visualiza mejor en la semana 20. Cuando se diagnostica una cardiopatía congénita en el embarazo, hay que ver de qué tipo es, qué repercusión va a generar en el niño, si tiene solución quirúrgica definitiva o solo una solución paliativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cardiopatías congénitas leves, como pequeños efectos de la pared que separan las cavidades del corazón, que se pueden cerrar espontáneamente, lesiones que con una cirugía cardíaca correcta se deja el corazón normal, pero hay lesiones más graves que con esos tipos de métodos no va a alcanzar. Entonces, cuando la cardiopatía congénita se puede diagnosticar en el recién nacido, los síntomas que el niño va a presentar son, por ejemplo, la cianosis o insuficiencia cardíaca, que se produce si la cardiopatía provoca una mezcla de la sangre oxigenada con la sangre del cuerpo o por una obstrucción al flujo de la sangre que va a los pulmones con un agujero donde se mezcla la sangre, o también porque los vasos que salen del corazón están cambiados de lugar, que este fenómeno se llama transposición. En ese caso, la sangre que debería ir a los pulmones va al lado sistémico, donde no hay oxigenación adecuada de los tejidos. Entonces, la insuficiencia cardíaca en el niño se manifiesta como cansancio, sudoración durante la ingesta y aumento de la frecuencia respiratoria o retraso en la ganancia ponderal. El caso de Matías tiene una particularidad
que no presentó interrupción del segmento hepático de la vena cava inferior, el cual es un hallazgo característico en este tipo de síndromes de isomerismo izquierdo. Y por tratarse de una cardiopatía de flujo pulmonar aumentado, requirió de manejo con diuréticos de asa e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.